en el extremo que otorga incentivos también a los miembros de mesa de sufragio. Es importante también, por ejemplo, señalar sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se va a ver en el predictamen de insistencia recaído en la observación de la autógrafa de ley que deroga el decreto legislativo 1344, un decreto legislativo que optimiza los servicios brindados en el marco de la ley 29459. En estos momentos lo que se viene haciendo es que la congresista Takayama está pues dando lectura de los diversos convenios que se han tratado y que se han visto durante pues toda esta legislatura, también con diferentes países que están haciendo pues relaciones bilaterales con la República del Perú. Mientras pues estamos esperando que se dé ya la orden del día aquí en la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista Miguel Torres Morales. Nosotros vamos a esta hora a dejarlos con lo que se está desarrollando en la Comisión de Constitución. Raquel, no sé si tú tendrías algo más que agregar. Bueno, estamos a la expectativa entonces de los temas abordados y que mencionas bastante interesantes, por ejemplo este del cronograma electoral, ¿no? Este es un tema que incluso ya se había dado un adelanto, el congresista Miguel Torres ya lo había adelantado, así que en estos momentos todavía se está escuchando a la congresista Takayama. Me hablas tú de los acuerdos internacionales, algo así. Así es, convenios internacionales básicamente, ¿no? Por ejemplo, con diferentes países. Se ha mencionado, por ejemplo, a Japón, así como también se ha mencionado a Colombia y diferentes países con los cuales se mantiene una relación pues de amistad y con los cuales también se viene trabajando no solamente a nivel pues del Ejecutivo, sino también del Legislativo. ¿Te parece si es que pues damos pase a la Comisión de Constitución? Adelante. Estados americanos relativo a la celebración del 58 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, suscrito el 16 de junio del 2015 en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, y ratificado mediante Decreto Supremo 045-2015 RE, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú. Convenio 113, enmienda al acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos relativo a la celebración del 58 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, formalizada mediante intercambio de notas 214 del control de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos de fecha 24 de julio de 2015 y nota RE número 5-3-A/17 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú de fecha 17 de agosto de 2015 y ratificado mediante Decreto Supremo número 046-2015 RE, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú. Convenio 114, protocolo modificatorio del convenio sobre transferencia de personas condenadas entre la República del Perú y la República del Ecuador, suscrito el 30 de octubre del 2014 en la ciudad de Arenillas, República del Ecuador, y ratificado mediante Decreto Supremo número 047-2015 RE, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú. Convenio 115, acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de la República del Perú relativo a la celebración de la 12ª reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención de Belén do Pará y la 6ª Conferencia de Estados, parte de la Convención de Belén do Pará, suscrito el 16 de septiembre del 2015 en la ciudad de Lima, República del Perú, y ratificado mediante Decreto Supremo número 048-2015 RE. Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú. Convenio 117, enmienda número 5 al convenio de donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú, suscrito el 30 de septiembre del 2014 y ratificado mediante Decreto Supremo número 054-2015 RE, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 en la Constitución Política del Perú. Convenio 121. Acuerdo entre la República del Perú y la República de Costa Rica sobre la supresión de visas turistas
en pasaportes ordinarios, suscrito el 2 de julio de 2015 en la ciudad de Paracas, República del Perú, y ratificado mediante Decreto Supremo 059/2015 RE, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú. Convenio 122, convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre actividad remunerada de familiares de miembros de las misiones diplomáticas u oficinas consulares, suscrita el 14 de febrero del 2015 en la ciudad de Lima, República del Perú, y ratificado mediante Decreto Supremo número 060/2015 RE, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú. Convenio 123, protocolo modificatorio del convenio sobre traslado de personas condenadas entre la República del Perú y la República Argentina, suscrito el 27 de noviembre del 2002 en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, y ratificado mediante Decreto Supremo 063/2015 RE, cumpliendo con los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú. Muchas gracias, congresista Takayama, por el esfuerzo. Si existiera algún comentario de parte de los miembros de la comisión. No existiendo oposición, teniendo en cuenta que los informes señalan que los convenios 46, 47, 48, 50, 61, 62, 63, 64... hasta el 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87 y 88, aprobados en la 18ª sesión ordinaria del Grupo de Trabajo de Control Político de los Actos Normativos del Poder Ejecutivo, así como los convenios 79, 80, 85, 89, hasta el 102, 105, 107, hasta el 115, 117, 121, 122 y 123, aprobados en la 19ª sesión ordinaria de dicho grupo de trabajo, reúnen los requisitos para ser considerados tratados internacionales ejecutivos establecidos en los artículos 56 y 57 de la Constitución y que guardan concordancia con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el derecho internacional. La Comisión de Constitución y Reglamento hacen suyos dichos informes y pasan a votar los dictámenes correspondientes. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Acosta. A favor. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Salaverry. A favor. Congresista Velázquez GG. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad cada uno de los tratados. Se les pide, por favor, paciencia y buen humor para firmar cada uno de los dictámenes que corresponden a cada uno de los tratados que les van a ser acercados el día de hoy. Vamos a ver ahora la sustentación de los informes sobre los decretos de urgencia. Decreto de urgencia 007-2017 y el decreto de urgencia 008-2017. Vamos a hacer primero el decreto de urgencia 007-2017 que establece medidas extraordinarias para la rectificación productiva agraria y pesquera. Cedemos la palabra a la congresista Liliana Takayama. Decreto de urgencia número 007/2017 que establece medidas extraordinarias para la reactivación productiva agraria y pesquera. Contenido del decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la reactivación productiva agraria y pesquera tiene por objeto dictar medidas urgentes y excepcionales que permitan facilitar el desarrollo de la actividad pesquera artesanal a través de lo siguiente: la formalización de sus embarcaciones, otorgar liquidez a los productos agropecuarios, brindar facilidades financieras a fin de reducir el impacto negativo en los productos agropecuarios derivados de la emergencia por las lluvias intensas y peligros, y brindar apoyo a las poblaciones afectadas por los desastres naturales que se encuentran en las zonas declaradas en estado de emergencia. Finalmente, se señala que la vigencia del presente decreto de urgencia tendrá lugar hasta el 31 de diciembre del 2017. La calificación es el decreto de urgencia número 007 del 2017, mediante el cual se establecen medidas extraordinarias para la reactivación productiva agraria y pesquera, reúne las características para calificar como un decreto de urgencia en tanto, 1, versa sobre materia económica y financiera, dado que las disposiciones obedecen al manejo de aspectos presupuestarios. 2, se trata de una medida extraordinaria y urgente que requiere de atención inmediata.
3. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017, lo que advierte su carácter transitorio. 4. Se trata de una medida conexa, en tanto tiene por finalidad establecer mecanismos que permitan atender la situación extraordinaria e imprevisible. 5. Es una medida necesaria, dado que las lluvias y desastres naturales ocurridos en las últimas semanas afectó a diversos productores de la actividad agropecuaria que requieren de atención inmediata. 6. Versa sobre materia económica de envergadura nacional, con lo cual su emisión responde al interés nacional. 7. Fue debidamente refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura y Riego, el ministro de Economía y Finanzas, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Producción, la ministra de Salud, el ministro de Defensa y el ministro de Transportes y Comunicaciones. 8. Fue debidamente rubricada por el presidente de la República. Cabe precisar que el mencionado decreto de urgencia no versa sobre materias reservadas a la aprobación por parte del Congreso de la República y no afecta derechos fundamentales, por lo que se recomienda su aprobación según lo establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política del Perú. Vamos uno por uno. ¿Algún comentario de los señores congresistas? Vamos a hacer una votación nominal entonces. Congresista Lescano. A favor. Congresista Ceballos. Con el micrófono, por favor, para que quede constancia. A favor. Congresista Gilbert Violeta. A favor. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Salaverry. Congresista Velázquez GG. A favor. Se deja constancia de la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad. Decreto de urgencia 008-2017 que dicta medidas complementarias para la atención de emergencias generadas por el fenómeno del Niño Costero y para la reactivación y fortalecimiento productivo de la micro y pequeña empresa. Congresista Liliana Takayama, por favor. Se puede. Decreto de urgencia número 008-2017 que dicta medidas complementarias para la atención de emergencias generadas por el fenómeno del Niño Costero y para la reactivación y fortalecimiento productivo de la micro y pequeña empresa. El decreto de urgencia número 008-2017 tiene como objeto dictar medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera de carácter excepcional y transitorio, complementarias a las medidas adoptadas mediante los decretos de urgencia número 002-2017, 004-2017, 005, 006, 007 del 2017. Además, se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 1. Adquirir vehículos, maquinarias y equipos. 2. Contratar mano de obra calificada y no calificada por locación de servicios. Y 3. Financiar los gastos que los prestadores de servicios de saneamiento incurran para el transporte, operatividad, funcionamiento de sus equipos y maquinarias. Se dictan facilidades para la entrega de módulos temporales de vivienda en el marco del decreto de urgencia número 004-2017 y se incorporan reglas excepcionales a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, tratándose de la atención de acciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados producidos en zonas declaradas en estado de emergencia. Calificación. El decreto de urgencia número 008-2017, mediante el cual se dictan medidas complementarias para la atención de emergencias generadas por el fenómeno del Niño Costero y para la reactivación y fortalecimiento del productivo de la micro y pequeña empresa, reúne las características para calificar como un decreto de urgencia. En tanto, 1. Versa sobre materia económica y financiera, ya que las disposiciones obedecen al manejo de aspectos presupuestarios. 2. Se trata de una medida extraordinaria y urgente que requiere de atención inmediata. 3. Tiene carácter transitorio. 4. Se trata de una medida conexa. En tanto, tiene por finalidad establecer mecanismos que permitan atender la situación extraordinaria e imprevisible. 5. Es una medida necesaria dado que las lluvias y desastres naturales ocurridos afectaron importantes sectores económicos. 6. Versa sobre materia económica de envergadura nacional, con lo cual su emisión responde al interés nacional.
7. Fue debidamente refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, ministro de Educación, ministro de Producción, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Transportes y Comunicaciones y ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 8. Fue debidamente rubricada por el presidente de la República. Cabe precisar que el mencionado decreto de urgencia no versa sobre materias reservadas a la aprobación por parte del Congreso de la República y no afecta derechos fundamentales, por lo que se recomienda su aprobación según lo establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política del Perú. Muchas gracias, congresista Takayama. El grupo de trabajo, ¿alguna intervención de los señores congresistas? El grupo de trabajo señala que la evaluación efectuada del decreto de urgencia 008-2017 concuerda con el marco constitucional establecido para dicha norma. En ese sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo dicho informe y pasa a votar el dictamen correspondiente. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lejano. A favor, a favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Gino Costa. Perdón, congresista Gibe Violeta. A favor. Congresista Modesto Figueroa. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Salaverry. Congresista Velázquez GG. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad. Predictamen de insistencia recabido en la observación a la autógrafa de la ley que deroga el decreto legislativo 1344, decreto legislativo que optimiza servicios brindados en el marco de la ley 29459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y el decreto legislativo 1345, decreto legislativo que complementa y optimiza el marco normativo para los productos cosméticos, productos de higiene doméstica y productos químicos especializados y restituye la vigencia de las normas modificadas y derogadas por dichos decretos, correspondientes al proyecto de ley 1152-2016. Señores congresistas, en esta oportunidad se presenta ante ustedes el predictamen de insistencia sobre la observación formulada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que deroga los decretos legislativos 1344 y 1345. Restituye la vigencia de las normas modificadas y derogadas por dichos decretos, correspondiente al proyecto de ley 1152-2016. El Poder Ejecutivo sustenta su posición, entre otros, manifestando que a. No se debe partir de una concepción restringida de modernización del Estado. B. No se relajan los controles o salvaguardas médicas y ambientales. C. Sí se generan impactos positivos en la ciudadanía al reducirse los costos de transacción. D. Sí se ha tenido como parámetro o eje de la regulación al ciudadano y no a los intereses empresariales. Y E. Se fortalece institucionalmente el Ministerio de Salud. Al respecto, debemos recordar que esta comisión recomendó la derogación de los decretos legislativos antes mencionados debido a que incidía directamente en el derecho a la salud de las personas y porque en legítimo ejercicio de su facultad para interpretar los alcances de las normas, entre ellas la ley autoritativa, interpretó que se habían delegado facultades para que se emitan normas que incidan de manera directa e inmediata en la prestación del servicio público que brinda el Estado al ciudadano, siendo que no se evidenciaba de manera clara e indubitable que los decretos legislativos generaban un beneficio directo u optimización inmediata del servicio que se brinda al ciudadano. Así, esta comisión no efectuó en estricto un análisis sobre el fondo de la materia regulada en dichos decretos legislativos, ni determinó que los mismos resultaban lesivos de derechos fundamentales, ya que se debe distinguir entre lesionar e incidir directamente en el ejercicio de un derecho. Lo único que efectuó la comisión fue reservar el debate de este tipo de iniciativas legislativas para el interior del Congreso de la República, como consecuencia de un debate más amplio, plural y con la intervención de todos los organismos técnicos y sujetos involucrados con la materia a regularse, toda vez que identificó que un límite material e implícito en la delegación de facultades lo constituye la incidencia directa en derechos fundamentales que a su vez se configuran como un servicio público asistencial como el derecho a la salud, el cual constituye el presupuesto para el ejercicio de otros derechos. Por tales motivos, esta comisión recomienda insistir en el dictamen que recomienda la derogación de los decretos legislativos 1344 y 1345. Se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen hacerlo. Muy bien, si no hay solicitud de intervenciones,
consecuencia, la Comisión de Constitución y Reglamento pasa a votar el dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que modifica la autógrafa de la ley que deroga los decretos legislativos 1344 y 1345 y restituye la vigencia de las normas modificadas y derogadas por dichos decretos correspondientes al proyecto de ley 1152-2016 CR. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. Favor. Congresista Ceballos. En contra. Congresista Violeta. En contra. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Salaverry. A favor. Congresista Velázquez Quejé. Contra. Congresista Figueroa. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobada por mayoría, con 7 votos a favor, 3 en contra. .5. Predictamen de insistencia recaído en la observación a la autógrafa de la ley que modifica el artículo 4 y deroga la quinta disposición complementaria final del decreto legislativo 1292, decreto legislativo que declara de necesidad pública y de interés nacional la operación segura del oleoducto norperuano y dispone la reorganización y mejora del gobierno corporativo de Petroperú S.A. correspondiente al proyecto de ley 1063-2016 CR. Esta autógrafa fue remitida al Poder Ejecutivo con fecha 12 de mayo del 2017, siendo observada el 31 de mayo del 2017. Posteriormente fue derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento. Recordemos que la ley autoritativa se dio para el caso de Petroperú con el objeto que dicha empresa pueda continuar con el suministro continuo de hidrocarburos y fortalecer su institucionalidad y, por supuesto, su gestión. Sin embargo, en la evaluación efectuada del decreto legislativo 1292, se encontró que se excluía a Petroperú de la actividad de la explotación del lote 192, lo cual indudablemente afecta no solo a sus operaciones, sino también incide directamente en su solidez financiera. Además, dicha norma dispuso la transferencia de Petroperú al régimen de FONAFE, dejando así de ser una empresa autónoma por disposición legal específica para ser parte del holding empresarial del Ministerio de Economía y Finanzas y por lo tanto limitando sustantivamente su autonomía. La observación formulada por el Poder Ejecutivo señala esencialmente 2 argumentos, los cuales se han procedido a analizar, sin embargo no se ha encontrado sustento alguno para recoger dichas observaciones. Sobre la primera observación, el Poder Ejecutivo indica que no resulta necesario incorporar la salvedad establecida en el artículo 1 de la ley observada, ya que la excepción de la aplicación del artículo 6 de la ley 30-130 para el lote 192 se encuentra prevista en la cuarta disposición complementaria final de la referida ley y el artículo 4 del decreto legislativo 1292 no ha derogado explícita ni implícitamente dicha excepción. A dicha observación, señores congresistas, debemos señalar que la incorporación de la salvedad establecida en el artículo 1 de la ley es necesaria por cuanto con ello se garantiza que Petroperú S.A. pueda explotar el lote 192 con la finalidad de optimizar el desarrollo de dicha entidad. Sobre la segunda observación, el Poder Ejecutivo señala que el traslado de Petroperú al FONAFE es necesario por cuanto dicha empresa se administrará gerencialmente junto a las demás entidades del holding empresarial del Estado. Sin embargo, tal como ya fue acotado en el dictamen emitido, cabe advertir que la ley autoritativa, Ley 30.506, no otorgó facultades para trasladar a dicha empresa estatal al ámbito de FONAFE, tampoco para modificar su accionariado y mucho menos para cambiar quién estará a cargo de su dirección, lográndose un efecto más bien opuesto al buscado en la ley autoritativa, pues no solo se ha excedido el mandato otorgado, sino que dichas medidas más bien están orientadas a restringir, limitar y frenar la gestión y por lo tanto la producción de Petroperú. En tal sentido, esta comisión se ratifica en el texto sustitutorio y autógrafa de la ley aprobada por unanimidad y recomienda la aprobación de la presente dictamen de insistencia. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? En consecuencia, la Comisión de Constitución y Reglamento
Pasa a votar el dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que modifica el artículo 4 y deroga la quinta disposición complementaria final del decreto legislativo 1292, decreto legislativo que declara de necesidad pública y de interés nacional la operación segura del oleoducto norperuano y dispone la reorganización y mejora del gobierno corporativo de Petroperú S.A. correspondiente al proyecto de ley 1063-2016. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor. Congresista Ceballos. Abstención. Congresista Violeta. Abstención. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Salaverry. A favor. Congresista Velázquez Quején. Congresista conste a favor el voto de la presidencia. Ha sido aprobado por mayoría, con 9 votos a favor y 2 abstenciones. Predictamen de insistencia recaído en la observación. Esta es la última dictamen de insistencia. Predictamen de insistencia recaído en la observación de la autógrafa de la ley que modifica el artículo 9 del decreto legislativo 1304, decreto legislativo que aprueba la ley de etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los productos industriales manufacturados correspondientes al proyecto de ley 1257-2016 CR. El dictamen que dio origen a esta autógrafa recomienda modificar el artículo 9 del decreto legislativo 1304, pues esta disposición erróneamente establece que las infracciones pasibles de sanción en el marco de la ley de etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los productos industriales manufacturados eran las que infrinjan tanto el decreto en mención como sus disposiciones reglamentarias, vulnerando así el principio de legalidad consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución Política del Perú, debido a que indebidamente permitía que las obligaciones o responsabilidades de los administrados puedan estar también previstas en el reglamento y no obligatoriamente solo en una norma con rango de ley. Por ello, la autógrafa disponía que las infracciones pasibles de sanción son las conductas que infrinjan las obligaciones o responsabilidades previstas en el decreto en mención, pudiendo tipificarse mediante reglamento, pero dentro de los límites previstos por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política. Cabe añadir que tanto en el grupo de trabajo como en el pleno de la comisión se obtuvo una votación unánime del texto modificado. La observación del Poder Ejecutivo señala que la reserva legal establecida en la determinación de conductas sancionables administrativas no es estricta, en virtud que permite, por excepción, la colaboración reglamentaria. Asimismo, que el artículo 9 del decreto legislativo 1304 cumpliría con el principio de tipicidad, debido a que se dispone que el incumplimiento de las obligaciones o deberes jurídicos dispuestos en dicha norma legal y en sus disposiciones reglamentarias son conductas sancionables administrativamente. Sobre la primera observación, cabe precisar que el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el expediente 197-2010 distingue entre el principio de legalidad y taxatividad o tipicidad, ya que las obligaciones que debe cumplir el administrado necesariamente deben estar expresas en una norma con rango de ley y no en una reglamentaria, pues la finalidad de un reglamento es implementar a la ley para su mayor desarrollo y aplicabilidad. Así, la tipificación implica definir la conducta que la ley considera como falta, pues esta encierra las obligaciones y responsabilidades que deben cumplir el administrado. Y si bien es cierto, no está sujeto a una reserva de ley absoluta, no implica que pueda desnaturalizar la norma con rango de ley que le dio origen, pues se colisionaría con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política. Sobre la segunda observación, vale aclarar que el principio de tipicidad puede delegarse vía reglamentaria, más no el de legalidad. En conclusión, no se han presentado y menos justificado nuevos elementos que justifiquen la no modificación del artículo 9 del decreto legislativo 1304, por lo que el dictamen se pronuncia por la insistencia. ¿Algún señor congresista desea hacer uso de la palabra? En atención a las consideraciones expuestas, se somete a votación la aprobación del dictamen de insistencia a la observación a la autógrafa de la ley que modifica el artículo 9 del decreto legislativo 1304, decreto legislativo que aprueba la ley de etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los productos industriales manufacturados correspondientes al proyecto de ley 1257-2016. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. Congresista Lescano señala a favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Violeta. A favor. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Castro.
A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Salaverry. A favor. Congresista Galarreta. A favor. Congresista Velázquez A Queque. favor. Congresista Cancio. Es una insistencia que hubo unanimidad tanto en el grupo de trabajo como unanimidad en la comisión respecto a una ley de etiquetado en donde no se cumplió con el principio de legalidad. Esta es una insistencia. A favor. Congresista Quintanilla. Congresista Glave. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobada la misma por unanimidad. Con 15 votos. Terminamos las insistencias. Gracias por su paciencia. No. Pasamos a el punto 1. ¿Llegaron los cuadros? Repártanlos, por favor. Predictamen recaído en los proyectos de ley 497, 1242, 1269 en el informe final del Grupo de Trabajo de Estudio de la Reforma Electoral de la Comisión de Constitución y Reglamento en el extremo que propone modificar y unificar el cronograma electoral para facilitar la fiscalización del padrón electoral, el ejercicio del derecho a la participación política, la planificación de las organizaciones políticas, el control que ejercen las autoridades electorales y la capacitación de los miembros de mesa de sufragio. Señores congresistas, es preciso mencionar que esta es la tercera oportunidad en la cual debatimos las iniciativas legislativas relacionadas con el cronograma electoral, teniendo desde luego como un faro orientador que alimenta la reflexión el informe final elaborado por el Grupo de Trabajo de Estudio de Reforma Electoral coordinado por el mismo. Quisiera agradecer a cada uno de los señores congresistas por sus valiosos aportes e intervenciones formuladas la pasada sesión del 9 de junio del 2017, lo que permitió complementar el predictamen alcanzado. En ese sentido, considerando dichas inquietudes, el predictamen reformulado considera lo siguiente. Se recomienda establecer que las alianzas electorales deberán inscribirse en el periodo que media entre la convocatoria... Y ya todos tienen el cuadro, ¿no? ¿El cuadro pueden alcanzarlo, por favor? En la última línea ya es la propuesta de la comisión con las observaciones que ustedes realizaron en la última sesión. Se recomienda establecer que las alianzas electorales deberán inscribirse en el periodo que media entre la convocatoria y el inicio del proceso de democracia interna, esto es, entre los 270 y los 210 días naturales antes de la fecha de la elección. Recuerden que el cronograma que se les ha acercado es teniendo en cuenta las elecciones municipales y regionales, simplemente a manera de graficar el mismo. Segundo, establecer que todas las fórmulas y listas de candidatos deberán ser publicadas bajo responsabilidad hasta 60 días antes del día de la elección, considerando que el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción vence 110 días naturales antes del inicio de la elección. Los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones contarán con un plazo de 50 días calendario para calificar las listas de candidatos. Si es que vencido dicho plazo aún se encontrasen pendientes de resolver algunas solicitudes o medios impugnatorios, se deberá disponer la admisión a trámite y publicación de las fórmulas y listas de candidatos para dar inicio a la siguiente etapa del proceso electoral, el de la interposición y resolución de tachas. Establecer que todos los procedimientos de tacha y exclusión, esto es algo que no lo habíamos advertido y que ha sido incorporado, todos los procedimientos de tacha y exclusión deben ser resueltos hasta 30 días naturales antes del día de la elección, salvo que se trate de una exclusión por la imposición de una sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión del delito doloso con pena privativa de la libertad efectiva o suspendida, o por la imposición de una pena de inhabilitación, en cuyo caso sí se podrá excluir hasta un día natural antes de la elección. Con ello se da certeza a la ciudadanía y a los propios organismos electorales sobre cuáles serán los candidatos que participen en la contienda electoral. Además, también se ha dispuesto a establecer que las organizaciones políticas puedan solicitar el retiro de sus fórmulas o listas de candidatos y que los candidatos puedan renunciar a sus postulaciones hasta 60 días naturales antes de la elección, fecha que coincide con el límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos.
En la medida que la legislación vigente regula requisitos que deben cumplir tanto las listas como los candidatos individualmente considerados y que uno de los requisitos trascendentales, como es la democracia interna, se encuentra previsto en la Ley de Organizaciones Políticas y no en las leyes que regulan los respectivos procesos electorales, se recomienda precisar que se puedan presentar tachas tanto contra las fórmulas o listas como contra candidatos individuales y que los supuestos puedan encontrarse también en la Ley de Organizaciones Políticas. Se recomienda establecer que la publicación de las fórmulas y listas de candidatos admitidas se efectúe ya no en el Diario Oficial Peruano o en un diario de mayor circulación, sino en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en los paneles de los jurados electorales especiales y en el caso de las elecciones municipales también en los locales de las municipales. De las municipalidades, perdón. Asimismo, se ha suprimido del predictamen la referencia al proyecto de ley 129 de 2016 presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, a efectos de que el debate en torno a la intervención de los organismos electorales en los procesos sobre democracia interna se efectúe posteriormente, cuando se debatan las iniciativas legislativas y el informe final del Grupo de Trabajo de Estudio de la Reforma Electoral en el extremo que propone una regulación de la democracia interna. Finalmente, sobre el pedido de la congresista Glave en el sentido de modificar las cuotas de género en la conformación de las listas de candidatos en los artículos 12 de la Ley de Elecciones Generales y en el artículo 10 de la Ley de Elecciones Municipales en el presente dictamen sobre el calendario electoral, debemos de mencionar que los dictámenes se están elaborando por temáticas, debido a que en el presente caso los artículos señalados regulan tanto la temática del plazo para presentar las solicitudes de inscripción de listas de candidatos como los requisitos que deben contener dichas solicitudes, donde se encuentra el cumplimiento de cuotas. Es que siendo el tema de cuota una materia distinta del cronograma, solo modificaremos los párrafos pertinentes sobre plazos y cronograma, dejando el tema de cuota electoral y los párrafos pertinentes de los citados artículos para ser desarrollados en otro dictamen. En ese sentido, pasamos a distribuir un nuevo texto al repartido con la agenda donde se han efectuado los ajustes mencionados. También tenemos un nuevo cuadro resumen, que es el que han tenido a la mano, donde se han incorporado los ajustes solicitados la sesión pasada. Tiene la palabra el congresista Salaverry. Gracias, presidente. Presidente, yo tengo acá una inquietud. En la ley vigente, el plazo desde el cierre del padrón hasta la remisión por parte del RENIEC al Jurado Nacional de Elecciones era 6 meses aproximadamente. El grupo de trabajo plantea reducir esto a 15 días y la propuesta de esta comisión es 30. Aún 30 días me parece un plazo muy corto. Sin embargo, presidente, todos somos conscientes que el RENIEC tiene el deber de efectuar permanentemente la supervisión y la verificación domiciliaria, pero también es cierto que estos cambios domiciliarios o el fenómeno golondrino se efectúan cerquísima al cierre. Entonces, sí, yo creo que hay que darle un tiempo prudencial al RENIEC para que pueda depurar, cerrar y remitir este padrón, pero sin que esto acorte o complique todo el proceso, todo el cronograma. Por lo tanto, presidente, yo creo que un plazo bastante flexible, adecuado, podría ser que el padrón se cierre un año antes del día de las elecciones, es decir, en octubre previo. Y el 10 de febrero, como está planteado aquí, que remita el padrón electoral al jurado. Con esto tendríamos 125 días para darle la oportunidad a RENIEC para que pueda hacer toda la depuración, la verificación y remitir este padrón, presidente. El otro tema que quisiera mencionar es respecto, que no se ha recogido aquí, respecto a los plazos para formalizar las alianzas electorales. Yo propongo, presidente, que el plazo sea el mismo que tiene la democracia interna, es decir, desde el 12 de marzo hasta el 26 de mayo, que no solamente sea el plazo para el fin de la democracia interna, sino el plazo también para formalizar estas alianzas electorales. Gracias, presidente. Perdón, presidente, me pido una interrupción, se me pasó la verdad, me pidió la interrupción. Sí. Gracias. Congresista Glave.
Gracias, congresista Salaverry. Sí, en realidad sobre el punto del padrón, que ya que lo trató el congresista Salaverry, quisiera también hacer un hincapié. Si bien podríamos decir que el padrón electoral se cierre con anticipación al 10 de enero, no llega a resolver el problema, porque ahí sí, ¿cuál es el punto? Entre el cierre del padrón y la remisión del padrón electoral, o sea, el plazo entre el cierre del padrón y la remisión del padrón electoral que hace RENIEC al jurado, en ese plazo es el plazo en el que se hace la verificación del padrón, incluido el tema de la verificación del cambio domiciliario. El cambio domiciliario suele darse 2 meses antes, máximo, del proceso electoral, por el famoso fenómeno de los votos golondrinos. No se van a dar un año antes. O sea, si nosotros cerramos el padrón un año antes, el proceso no necesariamente se resolvería. Y el segundo problema que tienen es que RENIEC tiene presupuesto que puede ejecutar una vez convocado el proceso electoral. Con lo cual, en estricto, el recurso para poder hacer la fiscalización del padrón es entregado a RENIEC desde el momento en el que se convoca el proceso electoral. Entonces, no sé con qué recursos podría avanzar hacia ese sentido. Yo, presidente, además sí quisiera entender por qué es que adelantamos tanto la remisión del padrón electoral y después la aprobación del mismo. Hoy, en la fecha vigente, si ustedes ven la línea 1, está el cierre del padrón electoral el 10 de febrero y luego hay un plazo de 150 días, presidente, y a través suyo el congresista Salaverry, hasta el 10 de julio para la remisión del padrón electoral. Es decir, tiene 150 días de trabajo RENIEC para el perfeccionamiento del padrón y luego está el plazo para la aprobación del padrón, que son 20 días, que es lo que tendría el jurado. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué es que hoy se acorta tanto? De hecho, la propuesta que viene del proyecto de ley del jurado plantea 120 días para ese tiempo de revisión del padrón. Entiendo que se quiera recortar, pero de ahí a recortarlo a 30 días, creo, presidente, que puede ser un error. Esa era la interrupción que quería hacer, congresista Salaverry. Muchas gracias por la interrupción. Sí, solamente para precisar, ojo, el grupo de trabajo incluso lo reducía a 15 días, ¿no? Entonces se amplió hasta 30 días, pero entiendo que 30 días es un plazo reducido para poder hacer la verificación. Congresista Salaverry. Sí, sobre el tema, presidente, justamente el cierre del padrón es para evitar que la gente haga cambio domiciliario y evitar este fenómeno golondrino. Por eso que lo estamos alejando lo más posible del día de las elecciones, para que ningún candidato se quiera aprovechar de esta situación. Ahora, el artículo 37 de la Ley Orgánica de RENIEC obliga a RENIEC a hacer una verificación permanente del cambio domiciliario. Decir que RENIEC no puede ejecutar un presupuesto para verificar esto en este plazo, ya cuando se inició o se convocó las elecciones, me parece que no es lo correcto. RENIEC para eso tiene todo el tiempo antes, durante los años previos a las elecciones, para hacer toda esta verificación, depuración permanentemente del padrón, presidente. Octubre, digamos, un año antes del día de las elecciones. Las elecciones son en octubre, el cierre sería en octubre del año anterior. Con eso nos curamos en salud y evitamos cualquier posibilidad que haya este fenómeno golondrino. Me pide una interrupción, aunque sí, la congresista Beteta. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Sí, es válido la observación respecto al cierre del padrón que tendríamos que tener con un año, porque si es menor el plazo, vamos a continuar con los mismos problemas. Los que sabemos, y muchos es usual en las regiones, que los golondrinos han determinado quiénes son las autoridades, ¿no? Entonces, y lamentablemente la RENIEC no ha cumplido con esta labor fiscalizadora, pese a que ha habido diversas denuncias de los propios ciudadanos, de los propios candidatos, de otros, todas estas denuncias han caído en saco roto, incluso denuncias ante el Ministerio Público. Sería bueno, aprovechando esto, presidente, porque si bien es cierto lo que ha pasado, ya no lo vamos a remediar, pero al menos tiene que haber responsabilidad en los funcionarios de turno. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estuvieron el procurador, en este caso de la RENIEC, para que ellos puedan asumir la defensa y sancionar a todas aquellas personas que habrían sido denunciados por golondrinos? Hasta la fecha no hay, creo, esa respuesta por parte del Ministerio Público. Entonces ahí yo considero que va a ser muy importante el cierre del padrón. Entonces, teniendo el cierre un año con antelación a las elecciones, entonces va a ser más fácil también incluso para los ciudadanos, para los partidos políticos, poder hacer una verificación
de las listas ya de las personas que realmente hayan pasado este filtro y que no haya más golondrinos quienes decidan realmente por los residentes, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Sí, congresista Salaverry. Sí, presidente, y siempre, como se dijo en la sesión pasada, teniendo en cuenta, o que el RENIEC tenga en cuenta, al momento del cierre del padrón, quiénes son los ciudadanos que cumplen 18 años hasta antes del día de las elecciones, para que los incluyan desde ya, ¿no? Sí, claro, eso se viola, pero digo, para precisar, ¿no? El hecho que cierre en octubre el año previo no significa que no van a estar incluidos todos aquellos que ya cumplen 18 años hasta el día de las elecciones. Pido una interrupción. Por excepción. Gracias. Solamente para precisar, me parece que el cierre del padrón electoral no podría ser antes de la fecha de la convocatoria al proceso electoral, porque ¿cuál es el elemento habilitante para cerrar si es que todavía no hay convocatoria efectuada? Lo que tendría que ocurrir es mínimo de declaración de convocatoria para que a partir de eso ocurran los actos electorales, entre otros el cierre del padrón electoral. Con esta Salaverry para que concluya.